cuando usted tiene hambre, nunca se sienta en el acerca a la mesa. O sea, siempre dice, lo de Dios yo lo quiero. Lo de Dios yo lo quiero. No te creo, yo lo quiero. Y después salí con una barriga así por querer tanto comer. Vamos a presentar un predicador de fuego esta tarde. Le va a prender fuego. Así que quiero la mano en su cabeza y declara después de mí: Padre Dios, mi mente está lista, mi corazón dispuesto para recibir la impartición de la palabra de Dios. Nunca más será igual, nunca, nunca, nunca más será igual. Yo declaro, de mi boca saldrán palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de prosperidad y no de miseria. Jesucristo es el Señor, mi Señor, desde siempre y para siempre. Amén. Recibimos al pastor Juan Pablo Vigliero y su esposa Nati, que quiero que salude. Gracias, pastor. Estás en casa, ¿eh? Gracias, pastor, por la invitación. Hermanos, gracias. Sean todos bienvenidos. Dios los bendiga. Mi esposa Natalia. Dios le bendiga, iglesia. Qué alegría estar con ustedes y compartir este tiempo precioso. Así que, hermanos, bueno, como dijo el pastor, venimos con hambre, con sed. Así que vamos ya a recibir la palabra. Amén. Dios le bendiga. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias. ¿Hay alguna visita en este día? ¿Alguno que ha venido por primera vez a este lugar? Levante la mano. ¿Cómo se recibe la visita? Ya también. Con un aplauso. Bienvenida a la visita. Que Dios te bendiga. Hay una palabra de Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para tu vida. Así que bueno, vamos a ir a la palabra ya de entrada. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Capítulo 4. Ya tenemos la bendición del pastor, así que ya está el Señor en este lugar. El Espíritu Santo se está moviendo y va a empezar a hablar a tu corazón. Va a empezar a hablar a tu vida. Quiero compartirte Juan capítulo 4, verso 34 al 38. Ahí está la palabra para que la puedan leer. Jesús hablándole a los discípulos. Y les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Ahí la palabra del Señor. Den un aplauso a la palabra del Señor. Y ahí teníamos una imagen del campo. Alza tus ojos. Eso lo dijo el Señor a los discípulos. Alza tus ojos. Y eso nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Alcemos nuestros ojos, porque el campo ya está listo. Mire ese campo ahí. Hermoso campo, listo para ser segado, para ser recogido, para ser levantado. Amén. ¿Qué tienen que hacer que tienes un campo así? Levantarlo. No lo puede dejar como está. Tiene que levantarlo, tiene que recogerlo. Amén. Y el Señor ahí lo enviaba a los discípulos diciéndole: está ya todo listo. Vayan a levantar la cosecha. Y eso le dice el Señor a su iglesia. Prepárense, porque ya está todo listo. Ya está preparada la gente para que venga a la iglesia, para que me conozcan. Ya están listas. El Señor decía: ustedes dicen faltan 4 meses. Parece que falta, pero no. Ya está lista la gente. Hay que ir y hablarle. Iglesia, ya está lista la gente. Y ahí, en el capítulo 4, hay una historia de Jesús con una mujer
samaritana. Y acuérdense que los judíos y los samaritanos muy bien no se llevaban. Pero dice la palabra que Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y ahí se encontró con una mujer. No se llevaban bien, pero se la encontró, empezaron a hablar. Hay necesidad. Aunque a veces no nos llevemos bien con algunas personas, pero esa persona tiene necesidad. Y ahí Jesús hablando con esta mujer y tiene una conversación con ella. Después, bueno, usted la puede leer la palabra, no se la voy a leer ahora. Pero pasa algo. Cuando esta mujer tiene un encuentro con Jesús, lo primero que hace esta mujer, ¿sabe qué hace? Va a la ciudad a hablarle a todo el pueblo. Le va a hablar a todo el pueblo. Me encontré con alguien. Me parece que es el Mesías. Me parece que es el Hijo de Dios. Me dijo algunas cosas que me revolucionó la mente. Me cambió. Lo primero que hizo esta mujer fue ir a decirle al pueblo de Samaria. Y ahí Jesús le dice a los discípulos, prepárense, ya está el campo listo, ya está todo listo para levantar la cosecha. Y eso nos dice a nosotros, a la iglesia. Por eso, iglesia, levantemos los ojos. Levanten los ojos, porque hay gente alrededor nuestra que está necesitando una palabra. Están necesitando conocer a Jesús resucitado. Están necesitando conocer a Jesús, al Hijo de Dios que puede hacer un milagro. Amén. Y les quiero dar mi testimonio. Cómo llegué yo al Señor. Cómo conocí a Jesús. Hace 14 años más o menos, con mi esposa, no conocíamos a Dios. Nos llevábamos ahí a los tirones, peleas, conflictos. Había una pelea, una discusión, ¿y sabe cómo terminaba esa discusión? Nos vamos a separar. Nos vamos a separar. Así terminaba. Pasaba una mosca volando, nos vamos a separar. Por cualquier cosa, nos vamos a separar. Estábamos a punto, pero el Señor llegó a tiempo. El Señor llegó a tiempo a nuestras vidas, pero hubo alguien que nos habló. Hubo alguien que nos habló de Jesús, de un Jesús vivo, no un Jesús muerto, un Jesús vivo. Y ese Jesús vivo nos dio vida y le dio vida a nuestro matrimonio y a toda nuestra familia. Amén. Amén. Tenemos que mirar lo que hay alrededor nuestro. Muchas veces nos pasa que miramos nuestro propio ombligo, miramos nuestra propia necesidad. Y sobre todo en la iglesia nos pasa a todos, ¿no? Le pedimos al Señor lo que nos falta, lo que necesitamos. Y muchas veces no podemos ver que hay gente que está necesitando también al Dios vivo que conocemos. Por eso, hermanos, iglesia, levanta tus ojos, porque la cosecha ya está lista. Ya está lista, no faltan 4 meses. Escuchá, no faltan 4 meses. Ya está lista la cosecha. Hay que ir y hablar, hay que ir y levantar. Amén. Quiero que vayan conmigo a Marcos, capítulo 16. Acá está Jesús también. Jesús resucitado, hablándole a los discípulos y dándole una orden. Miren lo que dice, capítulo 16, ahí está en la pantalla, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso le dijo el Señor a los discípulos. Y esa orden está para la iglesia, está para nosotros. Vayan por todo el mundo. Nuestro Dios es un Dios sin límites. Un Dios que no tiene barreras. Todo el mundo. A toda criatura. Escuchen, a toda criatura es a todos. No podemos andar eligiendo, bueno, a este le voy a hablar porque tiene cara de bueno, a este no porque este no me gusta, no le voy a decir nada. No, a todos. Tenemos que predicar el evangelio. Predicar el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias.
buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Escuchen, allá afuera hay muchas malas noticias. Allá afuera hay muchas malas noticias. Noticiero, malas noticias. Periódico, malas noticias. Radio, malas noticias. Hay malas noticias por todos lados. Pero escuchen algo. La iglesia de Jesús tiene la buena noticia. La iglesia de Jesús tiene una buena noticia. Y la tenemos que dar. La tenemos que dar. La gente ya está colmada de malas noticias. Basta de malas noticias. Nosotros tenemos la buena noticia. Jesús resucitado. Jesús vivo. Jesús que transforma. Jesús que cambia. Jesús que puede hacer algo en una vida. Tenemos una buena noticia. Iglesia, hermano, hermana, tenés una buena noticia. Tenés una buena noticia para darle a alguien. Alza tus ojos y mira, ya está el campo listo. Hay salvación en Jesús, hay sanidad, hay tantas cosas que el Señor puede hacer. ¿Cuántas cosas que el Señor puede hacer? Y te quiero contar otro testimonio que me pasó cuando trabajaba en un supermercado. Recién había recibido al Señor en mi corazón, el Señor empezaba a trabajar en mi vida. Hacía poco que estaba, pero ya empezaba a decirle a la gente, a mis compañeros de trabajo, no sabés lo que me está pasando, estoy conociendo a Dios, estoy conociendo a Jesús. Y tenía ahí unos compañeros, trabajaba en un supermercado, y yo pensaba, le voy a predicar a este le falta solamente conocer a Jesús, porque es buen compañero, le falta solamente que reciba a Jesús en su corazón. Pero aquel otro me parece que no le voy a predicar porque anda con las drogas, anda en mala junta, no me va a escuchar, no me va a atender cuando le hable. Me fui a hablarle al que yo decía, ya lo recibe. Le empecé a hablar, no sabe lo que me está pasando, Dios está cambiando mi vida. Y me escuchaba, pero me dice, no quiero saber nada con Dios, así déjame como estoy. Y el otro que estaba ahí a un costado, tenía la oreja parada y estaba escuchando. Yo le hablaba a pero estaba escuchando el otro, al que yo pensaba que no. Cuando se fue el que me dijo que no, se acercó el otro. Se acercó, che, ¿cómo es lo que te está pasando? ¿Qué es eso que de Jesús? ¿Qué te está pasando? Al que yo pensaba que no me iba a escuchar, es el que estaba necesitando. Por eso el Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. A toda criatura. A toda criatura. Hermano, iglesia, no te calles. No importa si te escuchan, si no te... Vos hablá la buena noticia. Vos hablá la buena noticia. Porque yo te puedo decir algo, vos tenés la mejor noticia. No tenés una buena noticia, tenés la mejor noticia. Tenés la mejor noticia. No te calles. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros tenemos que dar la buena noticia. Después el Espíritu Santo se va a encargar, pero nosotros tenemos que dar la buena noticia. Quiero que vayas conmigo a Mateo, capítulo 28. Mirá qué más les dice el Señor a los discípulos. Acá es Mateo el que registra ahí esta parte cuando el Señor los envía. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Porque por ahí alguien puede estar pensando, pero yo cuando vaya a hablar, cuando le vaya a hablar a mi familiar, a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, ¿estará Dios conmigo? A veces nos pasa, ¿no? ¿Estará, si le hablo, hará algo Dios?
¿Hará algo Dios si le hablo? Pero acá Jesús es bien claro. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Él está. Él está. Así que no tengas temor, no tengas dudas. Él está. Vos solamente tenés que hablar. Y algo más, lo que dice en el 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad significa toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad. Y hay algo que Jesús dice en Apocalipsis. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene toda autoridad, todo poder. Escuchen, Él es el primero. Él es el primero. Y Él es el último. No hay nadie antes que Jesús. Nadie. Después de Jesús, nadie. Él tiene toda autoridad y toda potestad. Tiene la llave de la muerte. La llave significa autoridad. Venció a la muerte. Iglesia, ¿cuál es tu temor de hablarle a alguien? Si Él venció la misma muerte, venció el pecado, venció la enfermedad. Tiene toda autoridad, tiene todo poder. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El todopoderoso. Ese es tu Jesús. Ese es mi Jesús. Y el Jesús que tenemos que predicar. Todopoderoso, toda autoridad. No tengas temor de hablar, no tengas temor de decirle a la gente quién es Jesús. Amén. Y Jesús dijo algo más a los discípulos. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan de esa palabra? Ahí es Jesús resucitado, diciéndoles, esperen que venga el Espíritu Santo. Esperen que venga el Espíritu Santo para recibir ese poder, para recibir esa autoridad, para ser mis testigos, para hablar sin temor, para hablar sin duda, para hablar con denuedo, para hablar toda la verdad. Por eso es el Espíritu Santo, por eso cuando decimos Espíritu Santo ven, Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo tu fuego, ¿para qué es? Para hablar, para testificar, con autoridad, con poder, sin temor, sin duda. Amén. Y el Espíritu Santo lo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Sin límites. El Evangelio no tiene límites a toda criatura, a todo el mundo, hasta lo último. Y lo que hemos recibido de gracia lo damos. Lo que hemos recibido de gracia lo damos. No lo podemos guardar, no lo podemos callar. Tenemos que darlo. Si has recibido algo de parte de Dios, ¿qué estás esperando para darlo? Si has recibido algo de parte de Dios, ¿qué estás esperando para darlo? Lo tenés que dar, lo tenés que compartir. Amén. Y tengo un ejemplo más, que está en Hechos capítulo 10. Voy a leer solamente algunos versículos, pero hay una historia en Hechos capítulo 10. La historia de Pedro y de Cornelio. Pedro, el apóstol de Jesús. El apóstol que esperó ahí el bautismo del Espíritu Santo, que en el libro de los Hechos empieza a sanar a los enfermos. La sombra de Pedro, dice la palabra, sanaba a los enfermos. Tremendo. Tremendo lo que el Espíritu Santo hacía con Pedro. Y acá en Hechos 10 hay una historia de Pedro y Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Cornelio era un romano, un soldado romano. Este soldado romano hacía oraciones a Dios. Hacía oraciones a Dios. Y en un momento dice que se le apareció un ángel. En una visión se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo, tengo algo para decirte, anda a buscar a un tal Pedro. Este tal Pedro, el apóstol Pedro. Que él tiene algo para decirte de parte mía. Yo he visto tus oraciones, Dios dice que ha visto tus oraciones, tus ofrendas.
pero tenés que ir a buscar a Pedro, porque Pedro tiene algo para decirte. Esa fue la visión. Un ángel se apareció. Pedro, en otra ciudad, también tiene una visión. Se le aparece una sábana con comida, con animales. Y Dios le dice, mata y come. Pero eran animales que el pueblo judío no podía comer, eran animales inmundos para ellos. Y Pedro le decía al Señor, no, yo nunca comí nada inmundo. Pero el Señor le dice, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano o todo inmundo. Si yo lo santifico, no lo llames inmundo. Y ahí estaba Pedro con esa visión y se aparece la gente que envió Cornelio. ¿Y Pedro qué hace? Los recibe y va hasta la casa de Cornelio. Yo le voy resumiendo un poco la historia, después usted la puede leer en Hechos capítulo 10. Pero resulta que Pedro va a la casa de Cornelio y en la casa de Cornelio ya Cornelio había preparado toda la casa con la familia. No estaba solo. Me hace acordar a las células. Acá trabajan con células. Ahí preparó la casa con los familiares, con los amigos. ¿Por qué? Porque venía Pedro. Venía Pedro a darle una palabra, a decirle algo de parte de Dios. Llega Pedro, pero Pedro todavía no entendía qué hacía ahí. No entendía qué hacía ahí. Pero en un momento, en Hechos 10, 34, 35, me gustaría leerlo, esta parte, porque Pedro entiende algo. Mire lo que dice, 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro se dio cuenta de algo. Esta gente no era del pueblo judío, eran romanos, eran gentiles, dice la Biblia. Pero ahí se dio cuenta, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Los campos están listos. Alcen los ojos, hermanos, los campos están listos. Y miren lo que pasa después. Pedro empieza a predicar, empieza a hablar de Jesús. Estoy acá, esta gente se reunió, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe qué hace Pedro? Empieza a hablar de Jesús. Y miren lo que habla, ahí del 36 al 43, se lo voy a leer. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a predicar de Jesús. Lo que Jesús había hecho mientras vivía. Cómo lo colgaron, cómo lo crucificaron, pero al tercer día resucitó. Y cómo se apareció a los discípulos. Y ahí estaba Pedro predicando el Evangelio. Y predicar el Evangelio es predicar de Jesús, hermanos. De Jesús resucitado. De Jesús que tiene poder. De Jesús que está vivo. De eso tenemos que predicar, iglesia. No nos vayamos con cosas raras. El Evangelio son buenas noticias. Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y ahora lo más fascinante de esta parte, en el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Pedro estaba solamente predicando. Fíjense, predicaba de Jesús. Hablaba la verdad. Hablaba quién era Jesús. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hubo salvación. ¿Y sabe qué me fascina de esta historia? No me fascina que Pedro tuvo una visión donde vino un mantel con comida y oyó la voz de Dios. No me fascina que vino un ángel y le dijo a Cornelio que vaya a buscar a Pedro. ¿Sabe qué me fascina de esta historia? Que el ángel no le predicó de Jesús. No se me distraiga, hermano, porque esta palabra es para usted y es para mí. El ángel no le predicó a Cornelio de Jesús. Escuche bien. El ángel no le habló nada de Jesús. No le habló nada de Jesús. El ángel solamente le dijo, anda a buscar a Pedro, porque algo tiene para decirte de parte de Dios. Eso es lo que más me fascina de esta historia. El ángel no predicó. Los ángeles no predican. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que predicamos. Somos los hijos de Dios, los discípulos del Señor. Amén. Y mire lo que dice para corroborar lo que yo le digo. Primera de Corintios 1, del 18 al 21. Primera de Corintios. Ahí está en la pantalla. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Después el 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y mire lo que dice el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Es una locura, pero así lo quiso el Señor. Bendita locura. Hermanos, ahí decía, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El que se levanta a hablar. ¿Acerca de qué se va a levantar a hablar? No es por sabiduría humana. La salvación no es por sabiduría humana. La gente no se salva por sabiduría, por inteligencia. Se salva por la locura de la predicación. Y la locura de la predicación es Jesús muerto y al tercer día resucitado. Esa es la locura de la predicación. Esa es la locura de la predicación. Y yo, ¿qué más puedo decirles? Hermanos, mire ese campo. Mire lo que dice ahí. Alza tus ojos y mira. El campo ya está listo. La cosecha ya está para ser levantada. Ya está. Por eso yo te invito a que te puedas poner de pie. Pablo decía algo más. ¿Saben qué decía el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de dar una buena noticia. No me avergüenzo. Así lo quiso el Señor, por la locura del Evangelio. Es una locura, hermanos, es una locura, iglesia. Es una locura. Estamos todos locos, pero así lo quiso el Señor. No por un ángel. El ángel no predicó. Pero Dios necesita
una persona, un punto de contacto, un punto de conexión. Cuando Jesús pasó por Samaria y habló con esta mujer lo primero que hizo fue hablarle al pueblo, a predicarle que se había encontrado con el Mesías. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, como dice el pastor acá, disponible, ahí, ¿cómo dice el pastor? Dispuesto y disponible. ¿Así o no? Dice el pastor acá. Dispuesto y disponible. Ahí estaba el apóstol Pedro, escuchando la voz del Señor. Tenés que ir a la casa de Cornelio. Y no predicó un ángel, predicó un hombre. Iglesia, hermanos, levanten los ojos y miren, porque la cosecha ya está lista. Hay gente que está esperando. Hay gente que está esperando a Jesús resucitado. Escuchen, está esperando a Jesús resucitado. A Jesús que puede transformar una vida, que puede sanar, que puede liberar, que puede romper cadenas. Hay gente alrededor tuyo. Hay gente alrededor tuyo que está necesitando a Jesús resucitado. Que está necesitando a Jesús. Y yo te quiero desafiar a que des un paso de fe. Un paso de fe. Y que le puedas decir al Señor, Señor, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.